buenos días, tardes o noches donde estén. Me encanta poder compartir mis vivencias de terror, que créanme los taxistas tenemos varias. Tengo en este negocio más de 20 años. Antes trabajaba en una oficina, pero luego vino una crisis y me despidieron, así que quise tomar el volante. Conforme pasa el tiempo en esta ocupación, te vas haciendo de clientes frecuentes, sobre todo en la Ciudad de México, que es un lugar donde rara vez te topas con la misma gente. Eso sí, una vez que te vas ganando la confianza de los clientes, te van recomendando, y si tienes suerte te vas haciendo de pasajes frecuentes. Esto me pasó con una señora ya medio mayor y su hija. La anciana era una mujer frágil, con poco músculo, ya medio desganada, era muy alegre, pero se notaba que alguna vez había tenido tiempos mejores. La hija estaba siempre preocupada, y no era para menos. Ellas nunca me dijeron que tenía la señora. Pero el viaje era todos los viernes por la mañana a la zona de hospitales, y por ahí de las 2 o 3 de la tarde me llamaban para regresar. Cuando uno es un buen conductor, tienes que aprender a identificar cuando la gente quiere hablar, cuándo no, y qué temas les incomodan. Es casi un arte identificar este tipo de cosas para conseguir que los clientes sean fieles. Mucha familiaridad a algunas personas las hace sentirse presionadas, en tanto a otras les encanta. Estas clientas eran el segundo tipo de personas. Ni cómo hacerles hablar más allá de un buenos días o buenas tardes y listo, pues mientras me pagaran estaría bien la cosa. Después de un buen tiempo de llevarlas, se ausentaron por unos meses. No quise preguntar qué había pasado para que las cosas cambiaran, pero como ellas tenían mi número, pensé que me llamarían si lo necesitaban. Luego de un rato, empezó a solicitar servicios solo la señora anciana. Nunca supe cuál era su nombre, pero ella comenzó a portarse muy amable. Me platicaba sobre su vida cotidiana y hasta subía con gusto. Siempre íbamos a la sección de hospitales, y la hija había dejado pagado un mes por adelantado, así que cuando se subía la mujer, pues la llevaba con gusto, todo para conservar un cliente y promover mis ventas. Ella ya era muy mayor, me dijo que tenía 80 años, y que debía ir a la zona de hospitales para recibir tratamiento. Al parecer tenía un tipo de cáncer muy agresivo que le había dado desde hacía 2 años, y debían quitarle el hígado, pero por su edad y la falta de donadores, era una tarea casi imposible que consiguiera recuperar la salud de forma rápida, de manera que tenían que utilizar diferentes métodos de recuperación, como diálisis y hemodiálisis, así como transfusiones a cada rato. Le tomé cariño a la señora porque, de verdad, cambió del cielo a la tierra, así que al ver que estaba cada vez más pálida, me preocupaba. Parecía que al llevarla al hospital iba medio sana y luego se ponía mala. No entendía bien el porqué, pero pensé que era debido a las fuertes medicinas que seguramente le estaban dando. Después de un par de viajes me di cuenta de que la mujer desaparecía al bajar del taxi. Al principio pensé que era cosa de que no me había dado cuenta si ella había caminado para algún lado o qué había pasado, pero como conforme pasaba el tiempo la veía cada vez más demacrada. Temí que las cosas no fueran del todo bien, de forma que contacté a su hija directamente por teléfono. La mujer me contestó el celular extrañada. Primero me preguntó qué se me ofrecía. Al decirle que solo quería saber cómo seguía su madre, ella soltó el llanto. Entonces me temí lo peor. Dijo que acaba de fallecer hacía unos meses, que por eso ya no me había contactado y que no había problema con que me quedara con el pago adelantado, que me lo merecía por mi amabilidad pese a que ambas se habían portado de forma huraña al ir conmigo de viaje. Sin poder creerlo, le expliqué a la hija que eso no era posible porque sencillamente la semana pasada había llevado a la señora a la zona de hospitales y en 2 ocasiones anteriores a esa también. Como no me creyó, acudí a su domicilio para que viera las llamadas en mi teléfono. Cuando observó el número me comentó que efectivamente era el de su mamá, pero lo había cancelado en cuanto ella murió. Con más preguntas que respuestas, me fui del lugar, dando el pésame a la hija. Al día siguiente, me volvió a llamar la anciana para que hiciéramos el viaje. Le dije que sí, más intrigado que otra cosa, porque ahora me pedía un horario y destino diferente. Me dijo que quería que la recogiera por la noche fuera de su casa y la llevara a una dirección al sur de la ciudad. Fui al momento acordado. En esta ocasión la señora ya parecía un cadáver, toda pálida, demacrada, con la piel como cerosa.
Con miedo la subí al taxi y ella, al estar sentada, me platicó normal de su día. Casi al llegar al destino, me dijo con voz hueca que ya sabía que había hablado con su hija. En ese momento las sombras de la calle hicieron que al voltear a verla por el retrovisor me temblara el pulso. Podía ver sus ojos brillar con luz propia en la noche. Luego añadió que me agradecía por escucharla y dejarla hacer su último viaje, que ya no me molestaría más porque había saldado la deuda que tenía pendiente conmigo. La presencia pareció esfumarse cuando me di cuenta de dónde estaba. Noté que nos encontrábamos afuera de un panteón cercano a Viveros de Coyoacán. Ya no quise decirle más a la hija para no recordarle su duelo, pero créanme que en la vida volveré a llevar a ancianas solas a ningún lado, a menos que me asegure de que están vivas y respirando. No llevo mucho manejando este taxi, si acaso unos 3 años. Debido a la pandemia me despidieron de mi empresa y al no encontrar otra cosa que hacer, pues le tomé la palabra a uno de mis tíos y me puse a conducir. No soy de base, así que ando dando vueltas por la ciudad de Puebla y pues voy a donde me lleva el pasaje, hasta que ya más o menos a mi hora de salida me voy encaminando para mi casa. Por lo general, las cosas son muy monótonas. Los clientes que quieren ir a los mismos lugares, y algunos que incluso no me reconocen pese a que ya los he llevado en varios viajes. Es curioso que cuando uno es conductor pareciera que somos invisibles, como que la gente se suelta a decir más cosas porque creen que van como en confidencia. A mí no me importa mucho lo que digan, pero hubo una vez que, como quien dice, me dieron más de lo que pensaba. Era una tarde de junio. Un trío de mujeres vestidas de negro y un niño me hicieron la parada. Se veían tristes y traían flores blancas, así que asumí que iban a un funeral o algo similar, cuando me dieron la dirección de un panteón municipal, pues me confirmaron la sospecha. Las llevé lo más rápido que pude. 2 iban atrás con el niño sentado en medio. Iban platicando entre ellas que era muy feo que Martincito se hubiera muerto chiquito. La del frente medio me contó que había sido por un choque, pero como iba llorando no le entendía nada. Se me hizo raro que fueran hablando cosas tan gráficas frente a un niño tan pequeño, pero como que el infante solo se concentraba en verme conducir, le noté que llevaba ropa demasiado formal para su edad, pero pues bueno, cada quien lleva el duelo como quiere. Llegamos al panteón y las mujeres bajaron, pero como tenía que desmontar la corona fúnebre del taxi, pues decidí ayudarlas a llevarla al punto del entierro. Ellas se veían muy abatidas. No me di cuenta en qué momento bajó el niño, pero como ninguna de las 3 se alarmó, pensé que se habría adelantado a nosotros. Ya saben cómo son los chamacos de desmadrosos. El entierro estaba a unos metros de distancia. No nos dio trabajo llegar ahí, pero lo que vi me sorprendió muchísimo. La foto del fallecido era la viva imagen del niño que iba con las dolientes. Como no creí que fuera posible nada de eso, le pregunté de la forma más discreta que pude a una de las mujeres, cuando me extendió un billete de 20 pesos como propina, que si el niño que llevaban con ellas era algo del pequeñito para el cual se celebraba el funeral. Enseguida la pobre abrió los ojos y muy compungida me aclaró que no, que ellas no iban con ningún niño en el auto. Enseguida le dije que sí, que ellas habían subido con un chiquito, pero que no lo había visto bajar. Ella me pidió que le describiera al niño. Cuando le dije cómo era, se puso a llorar a moco tendido. Yo ya ni sabía qué hacer. Me comentó que sí, que era Martincito a quien estaba describiendo, incluso con el traje que lo habían enterrado, que estaban guardando para su primera comunión que ahora jamás llegaría. Añadió que la mujer con la que iba compartiendo el taxi era la abuela del niño. Le dije que con razón el pequeñito la veía con tanta añoranza. Decidí irme del lugar sin añadir más dolor a su pérdida, pero la mujer me agradeció diciendo que al menos era un consuelo saber que su espíritu estaba cerca y que cumpliría su promesa de esperar a su abuelita, frase que le dijo mientras la pobre lo sostenía de la mano en la ambulancia. La cara de ese niño se me quedó grabada en mi mente por mucho tiempo, y estoy seguro de que cada que me toca ir al panteón, lo puedo ver entre las rejas, jugando alegre. Gracias por escuchar mi relato. Hola a todos. Esto le pasó a mi papá. Él no quiere que digan su nombre, así que le pondremos Venancio, pues nada más para poderlo contar más a gusto. Mi papá dice que esto le pasó cuando estaba joven, que apenas empezaba a hacer turnos en un sitio,
y pues como era nuevo le daban los peores turnos. Casi siempre le tocaba de noche o de madrugada entre semana. Como no había demasiada actividad, a veces se quería dormir un rato, pero pues el ruido de los compañeros no lo dejaba, así que se ponía a dar vueltas a su sitio hasta que encontraba un lugar tranquilo para estacionarse. Eso sí, bien pendiente del radio para escuchar en cualquier momento que lo llamaran. En una de esas estaba medio dormido, cuando escuchó que la radio se encendía y una voz de mujer, muy parecida a la operadora que les mandaba los mensajes, pedía una unidad para ir a una funeraria que quedaba cerca. Como él no tenía nada mejor que hacer, respondió que tomaba el viaje e hizo el camino para llegar al lugar. Cuando arribó y preguntó por el pasaje, le dijeron de muy mal talante, que si no era una broma porque el nombre que daba era el de la fallecida que velaban. Como pudo, se excusó y les comentó que solo seguía las órdenes de la central, que seguramente alguna persona malintencionada había hecho eso. Al regresar a la base, bien enojado, le dijeron que nadie había asignado viajes en ese momento, y como el resto de los taxistas lo confirmó, pues no tuvo más que decir. Como precaución cambiaron el canal de radio por la noche, para que a otros no les pasara lo mismo si es que alguien estaba metiéndose con la señal. Ya más tranquilo, mi papá atendió a otra persona y de regreso a la base, de nuevo lo mandaron a una funeraria cercana, pero como él no tenía por qué sospechar algo raro, agarró al cliente de nueva cuenta. Esta vez fue más listo y preguntó en la recepción si el nombre que le dieron era de alguna persona que solicitara transporte. En esa ocasión, de nueva cuenta lo mandaron por el muerto. Ya muy sacado de onda y enojado, porque era ya para las 4 de la mañana, se regresó a la base a reclamarles por haberlo mandado de novatada a un viaje así de nuevo. Esta vez estaba otra ronda de los compañeros. Uno de ellos, ya entrado en años, se rió muy fuerte y alto. Enseguida tomó a mi papá de los hombros y le dijo que ya no habían oído nada de Carla desde hacía años. Mi papá, ya con mucha curiosidad en ese momento, cuando le dijo que contara su historia, el viejo le comentó que Carla era una compañera suya, ya muy de edad incluso cuando la conoció, que tendía a jugarle bromas pesadas a los nuevos taxistas cada que podía. Era la única que había hecho novatadas de ese tipo en lo que llevaba el sitio de existir. Dijo que cuando Carla murió de un infarto, cosa normal porque estaba enferma, recibieron un par de llamadas para molestar a los nuevos otra vez. Luego se cayó por años hasta que un novato de verdad verde llegó. Mi papá se enojó mucho por el comentario, pero pudo más el miedo, y no más se quedó callado en la banca junto al anciano, que le siguió contando sobre los aparecidos de ese sitio, pero esa ya es otra historia. Gracias y saludos a todos los taxistas que lleguen con bien a casa. Yo soy originalmente de Oaxaca, pero me vine a la Ciudad de México para agarrar chambas. Y bueno, pues le he ido progresando poco a poco y ahora tengo un carro que lo uso de taxi. Trabajo por mi cuenta, así que ando agarrando lo que puedo. Eso sí, me cuido de los destinos muy peligrosos, pero pues a veces la tripa aprieta y hay que arriesgarse un poquito. Una de esas ocasiones me tocó llevar a una señora muy compungida a la Central del Sur. El camino iba desde la colonia Peralvillo y estaba lloviendo a madres, de forma que era fácil que algo fallara en el camino o me asaltaran. Pero bueno, pasaje es pasaje, y pues en estos tiempos uno no está para andar despreciando nada. Se notaba que era de clase humilde por la ropa rota que llevaba, además de una mochila pequeña y una bolsita con cenizas en la mano. Se veía tan triste que quise consolarla, de forma que empecé a hacerle algo de plática para aliviarle un poco la carga emocional que se veía que llevaba. Me dijo que ella venía de Guerrero, pero que la ciudad no la había tratado nada bien. Con amargura añadió que de haber sabido mejor se quedaba en su pueblo. No más no podía salir de la vecindad donde estaba, y tuvo que trabajar muchísimo como barrendera siquiera para salir el mes. Con el presupuesto tan ajustado, simplemente no le alcanzó para curar a su niño cuando éste enfermó de cáncer en los huesos. Fue muy agresivo y ella no pudo sacarlo adelante, dijo mientras se deshacía en lágrimas. Cuando se recompuso me comentó que ahora llevaba las cenizas de regreso a su tierra. Ya se iba a olvidar de la ciudad que le había quitado todo. Con dolor añadió que era mejor irse a morir de hambre entre los cerros que estar ahí sin su bebé. No más alcancé a responder que sentía mucho su pérdida, y me apresuré lo más que pude a llevarla a la Central del Sur, entre el aguacero y el tráfico,
que no perdonaba el dolor de una madre. Después de un buen rato por fin dimos con el destino. Ella traía apenas una mochila y la bolsa, así que no había que ayudarla a bajar nada. Sus ojos tristes casi se le salen de las órbitas cuando vimos el taxímetro con el total del viaje, que como había sido bastante tardado, marcaba una cifra seguramente era excesiva para ella. Al notar su angustia, le dije que no me pagara nada, que lo considerara una muestra de buena fe de otra persona que también venía acá a hacerle la lucha. Enseguida ella quiso ver si tenía otra cosa con la que me pudiera completar el dinero del viaje, pero no más traía un boleto de vuelta a su pueblo que le había comprado su patrona, y una mínima cantidad de dinero que le tendría que durar hasta que supiera qué haría de su vida de regreso en Guerrero, así que le dije que no se preocupara por nada. Me agradeció lo más que pudo y se bajó del vehículo. La vi partir con un suspiro mientras pensaba en la suerte que tenía de que Rosie, mi hijita, estuviera sana. Cuando entró la mujer estaba empapada, así que tenía que llevar el taxi a limpiar, al bajar y ver los asientos para calcular si solo tendría que lavar los asientos o toda la parte trasera. Me di cuenta de que, al lado de la silueta de la señora, se encontraba empapada la forma de un niño pequeño, como abrazado al lado derecho de la figura. Eso al mismo tiempo me heló la sangre y me dio esperanza en que hay algo más allá de la muerte. Gracias por escucharme, por favor. Valoren a sus seres queridos mientras están con ustedes y confíen en que nos encontrarán del otro lado. Hola a todos desde USA. Vivo en Michigan. Soy nacido acá, pero de padres latinos. Mi mamá es cubana y mi papá mexicano. Me siento muy orgulloso de mis raíces y para practicar español escucho este canal. Por fin me animé a mandar mi historia. Espero que no les resulte extraño cómo la escribo, pero si la narran me harán muy feliz. Soy conductor de profesión. En ocasiones nos tocan viajes foráneos. Esta es una de esas ocasiones en que preferiría no haberme ganado esos dólares extra. Era un trayecto largo que iba de Detroit a Columbus, Ohio. Usualmente ese recorrido tendría que ser mejor en avión, pero como la persona que llevaba tenía problemas de circulación, debíamos ir en auto a buena velocidad y detenernos cada 2 horas para que caminara. El recorrido fue largo, pero la paga fue buena, además de que ya de regreso podría ir disfrutando del paisaje, o con tantas paradas como me pareciera mejor. De ida todo fue bien. La señora era muy amable conmigo, de forma que no se me hizo pesado. Al regresar me tocó una nevada horrible en la carretera, pero afortunadamente mi auto estaba equipado para eso, y más, por el estado en que vivo, no era extraño tener ese tipo de climas repentinos. Conforme avanzaba al lado de la carretera, noté unas marcas de auto en la nieve. Ya había pasado la tormenta, así que el hundimiento de los neumáticos era claro. Iba en dirección de la orilla de la carretera, que daba a una hondonada que podrías decir que era un barranco. En ese momento se me puso el alma en vilo. Inmediatamente pensé que había un accidente, así que detuve al auto al lado de la carretera y al bajarme y observar al fondo del barranco, observé una camioneta volcada. Estaba por bajar para ayudar a quien estuviera ahí, cuando sentí que alguien me tomaba del brazo. Era una chica de unos 20 años de edad, muy rubia, de ojos azules, pecas y sonrisa amplia. Iba vestida con un conjunto largo de gasa, muy delicado para el clima que estaba sucediendo en ese momento. Me dijo en inglés perfecto que no bajara, que llamara al 911 y les dijera que su papá estaba ahí, que era alérgico al paracetamol y que en ese momento estaba en choque. Seguí lo que me comentó la chica sin reflexionar de dónde había salido ni mucho menos. Ella luego bajó con las piernas desnudas entre la nieve. Añadió que estaría con su papá para consolarlo mientras llegaba la ambulancia, que por favor me quedara arriba para que vieran más fácil el accidente. Me concentré en la llamada de emergencias. La operadora me atendió de forma muy amable. Le informé todo lo que estaba pasando al detalle. Ella, al saber que había 2 personas accidentadas, me preguntó más datos de la muchacha. Le dije que no sabía nada más que lo que les había comentado y que no se veía herida ni mucho menos. Después de unos minutos llegó un helicóptero ambulancia que bajó a la carretera y los paramédicos se movieron enseguida abajo. Sacaron a la persona que aún estaba viva de los restos de la camioneta y se la llevaron. Me comentaron que abajo no había nadie, así que tendría que acompañarlos para dar la información del hombre.
Les contesté que no, que estaba su hija allí, que ella me dijo de las alergias del hombre y demás datos. Ellos siguieron diciendo que no, pero como yo no tenía nada que ver con la persona, me dejaron ir. No podía dejar mi auto en medio de la nada. No sé si el señor sanó, pero les puede decir que 3 días después soñé con la muchacha, que me susurraba al oído, «Gracias». Buenas noches a todos. Tengo 5 años en el negocio de los taxis y me gustaría contarles algo que me pasó un día que regresaba de Jalostotitlán en carretera. Vivo y trabajo en Guadalajara normalmente, pero en esa ocasión llevé a una clienta de muchos años a casa de su madre, ya de regreso, mientras estaba disfrutando de mi música en la carretera. Vi algo extraño en el camino. Fue como un espejismo, como de esas veces que crees ver algo, pero de pronto te das cuenta que no hay ninguna cosa ahí. Era un grupo de personas compungidas al lado de la carretera, heridas, como explicando algo. En un parpadeo no había nada, pero como me sentí afectado por eso, mejor quité la música para continuar más atento al camino. Metros luego de eso vi a un autobús lleno de pasajeros, uno de los cuales reconocí como el que acababa de observar con el brazo sostenido por otra de sus manos, como si estuviera roto o algo similar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y preferí parar unos minutos en el lateral de la carretera. Había una gasolinera y una tienda pequeña donde pensé que era buena idea tomar algo de café y comer alguna cosa antes de salir de ahí. Estaba a mitad de mi taza cuando de pronto escuché un golpe fuerte. Era el sonido claro de cómo se estrellaba un auto contra otro y se doblaban las láminas como si se tratara de juguetes que un niño rompe. Todos los que estábamos en la tienda salimos en friega para ver qué había pasado. El autobús de pasajeros había recibido un golpe de coletazo que lo volteó y cayó sobre un auto al lateral, en el lugar que hubiera estado el mío de haber esperado para pagar la caseta en lugar de comer. El conductor de ese vehículo sobrevivió porque era una troca, pero mi pobre Tsuru seguramente habría terminado aplastado. Eso pasó como colateral de otro vehículo que se estrelló contra un tráiler y quedó completamente rebanado por la mitad. Una quedó en la parte trasera de la caja de carga y la otra salió disparada al autobús. Esa persona terminó decapitada, al igual que el resto de los pasajeros. Salieron volando botellas de alcohol por todos lados, de forma que era claro el motivo por el cual el joven terminó tan mal. Alguien llamó a la ambulancia y como estaban en la caseta fue rápida la atención. Sacaron a los pasajeros del autobús. La mayoría estaba bien, pero asustados. Vi la misma escena que tuve momentos antes de que todo pasara. A una fila de personas esperando atención, el autobús accidentado, el mismo paisaje inmutable de la carretera. Regresé a la tienda a calmarme y una vez que liberaron la caseta, me fui a casa. Nunca había tenido ese tipo de premoniciones, ni las he tenido después, pero me alegra haberle hecho caso a mi escalofrío repentino y no haber sido otra víctima de ese accidente tan extraño. Gracias por escucharme.